Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, con la energía a tope y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, está que arde. Hoy en este vídeo vamos a desentrañar un misterio que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a vibrar los corazones de miles de fans del reencuentro, la reconciliación, la Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos enamoró a todos en Love is in the Air, o Senkalkam, como la conocemos en turco. Preparen sus corazones y sus teorías, porque este vídeo va a estar lleno de chismes, análisis y sobre todo, muchísimas fotos. El título lo dice todo, las fotos lo cambian todo. Y la pregunta del millón que flota en el aire es, ¿dónde los pillaron y qué significa? Bueno, si son fans de Hueso Colorado de esta pareja, sabrán que tanto Kerem como Hande son personas bastante reservadas con su vida privada. Han aprendido a lidiar con la fama y el escrutinio público, pero siempre han intentado mantener un equilibrio, protegiendo su intimidad y sus momentos personales. Por eso, cada vez que hay un mínimo indicio de algo que los relacione, el Internet explota. Las redes sociales se convierten en un hervidero de comentarios, especulaciones, teorías de la conspiración y, por supuesto, miles y miles de fotos. Así que prepárense porque vamos a analizar a fondo toda la información, desde los rumores más sutiles hasta la evidencia visual más contundente. Pero antes de sumergirnos de lleno en el drama, hagamos un breve recordatorio para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia de amor de Kerem y Hande. Nos remontamos al set de Love is in the Air. Ahí, en medio de la magia de la ficción, en el bullicio de las grabaciones, surgió algo más. La química entre Kerem y Hande desde el primer momento era innegable, palpable. No solo eran compañeros de trabajo, sino que esa conexión especial, esa chispa, trascendía la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Los fans, como era de esperar, comenzaron a soñar, a fantasear con un romance real, fuera de las cámaras. Y tada. Sus deseos se hicieron realidad. Confirmaron su relación, oficializaron su amor y, durante un tiempo, fueron la pareja más seguida y querida de Turquía. Eran la personificación del amor de cuento de hadas para muchos. Imaginen la locura, ¿verdad? La admiración, la atención, la expectación. A cada paso que daban, los paparazzi estaban al acecho, listos para capturar cada momento, cada gesto, cada sonrisa. Desde románticos paseos en la playa, con el sol besando sus rostros y la arena bajo sus pies, hasta escapadas en la nieve, abrigados y felices, creando recuerdos inolvidables. Parecía que todo era perfecto, que la felicidad era eterna. Pero, como en toda historia de amor, hubo altibajos. Y tristemente, después de casi 2 años de relación, anunciaron su separación. El anuncio fue un shock, un balde de agua fría para muchos de sus seguidores. Pero como dicen, y es algo que todos aprendemos en algún momento de la vida sigue. Y es aquí donde la historia se pone verdaderamente interesante, donde el misterio se espesa. Porque a pesar de la ruptura, los rumores sobre una posible reconciliación, sobre una llama que aún ardía, nunca se apagaron del todo. A veces los veíamos en eventos, en lugares coincidentes, con amigos en común. Pequeñas pistas, pequeños detalles que alimentaban la esperanza de los fans, que avivaban las brasas de la ilusión. Y ahora, con las fotos que tenemos, las especulaciones vuelven a tomar fuerza, más fuertes que nunca. Así que sin más preámbulos y con la emoción a flor de piel, vamos a lo que todos ustedes, mi querida audiencia, están esperando, ¿dónde y cuándo los pillaron? Y lo más importante, ¿qué diablos significan esas fotos? Prepárense para un análisis minucioso y detallado. La noticia bomba, señoras y señores, es que Kerem y Hande fueron vistos en España. Sí, en el mismísimo corazón de Europa, lejos de la intensa mirada de Turquía. Los avistamientos, los encuentros ocurrieron en diferentes ciudades, pero el más llamativo, el que generó mayor revuelo, fue sin duda Madrid. La capital española, con su vibrante vida, su encanto y su belleza, fue el escenario de este posible reencuentro. Ahora, seamos honestos. España es un destino turístico muy popular, y es común ver celebridades por allí. Es un lugar que atrae a personas de todo el mundo, incluyendo a muchas figuras públicas. Pero lo que realmente llamó la atención y encendió las alarmas fue la compañía. Según diversas fuentes, y aquí es donde la cosa se pone jugosa, Kerem y Hande fueron vistos paseando juntos, compartiendo risas, sonrisas cómplices y en algunas fotos mostrando gestos de cariño.
Las fotos que se filtraron en las redes sociales, y que ya han dado la vuelta al mundo, muestran a la pareja en diferentes situaciones, en diferentes contextos. En una de ellas se les ve caminando por las calles de Madrid, tomados de la mano, como si el mundo fuera solo para ellos. En otra, disfrutando de una cena romántica en un restaurante, compartiendo un buen vino y una conversación que imaginamos debe ser interesante. Y en otra, sonriendo cómplices mientras hacían compras. Como dos personas que disfrutan de la compañía mutua, sin presiones, sin el peso de la fama, simplemente siendo. ¿Qué significan estas fotos? Bueno, ahí es donde entran en juego las teorías, las especulaciones, las conjeturas y los deseos de los fans. ¿Es una simple amistad, un reencuentro casual? ¿Una coincidencia que alimentó la esperanza de muchos? ¿O hay algo más? ¿Existe la posibilidad de que el amor renazca de las cenizas? La primera posibilidad, y la más simple, es que sean solo amigos. Después de todo, compartieron mucho tiempo juntos, vivieron experiencias intensas y es natural que mantengan una relación cordial, una amistad, a pesar de la ruptura. Quizás se encontraron en España por casualidad, o quizás se organizaron para quedar y ponerse al día, para recordar viejos tiempos y compartir anécdotas. La segunda posibilidad, un poco más rebuscada, es que estén trabajando juntos en algún proyecto profesional. Como saben, Kerem es un actor muy solicitado con una proyección internacional cada vez más fuerte y Hande, por su parte, es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, con una carrera en ascenso. Podrían estar en España por compromisos profesionales, por alguna filmación, por alguna sesión de fotos, y aprovecharon para pasar tiempo juntos, para recuperar el tiempo perdido y fortalecer la amistad. Pero la tercera posibilidad, y la que más emoción genera, la que ha hecho vibrar el corazón de los fans, es que hayan vuelto. ¿Podría ser que hayan decidido darle otra oportunidad a su amor, a su historia? Después de todo, el amor a veces da segundas oportunidades, ¿verdad? Y las fotos con esos gestos de cariño, con esa complicidad palpable, podrían ser la evidencia de que el amor, en algunos casos, puede resurgir, renacer como el ave fénix. Ahora analicemos cada detalle de las fotos con lupa. Las fotos de Madrid son las que más hablan por sí solas, las que más gritan a los cuatro vientos. Verlos caminando de la mano con esa sonrisa en el rostro, con esa mirada que parece decirse muchas cosas sin pronunciar palabra, es algo que definitivamente alimenta la esperanza de los fans, que los ilusiona. Se les ve relajados, cómodos el uno con el otro, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la magia, de alguna manera, siguiera intacta. La forma en que se miran, la forma en que se tocan. Es algo que no se puede fingir. Pero no solo se quedaron en Madrid. También hay fotos de ellos en otros lugares de España. Se les vio en Barcelona, disfrutando de la arquitectura, de las obras maestras, de la gastronomía catalana. En Sevilla, paseando por el Parque de María Luisa, disfrutando de la naturaleza, de la belleza, de la tranquilidad. Esto podría indicar que no se trató de una simple visita relámpago, sino de un viaje más largo, donde compartieron momentos especiales, donde tuvieron la oportunidad de reconectar, de redescubrirse, de revivir la chispa que los unió en primer lugar. Además de las fotos, también hay testimonios de personas que los vieron. Algunos fans que los reconocieron en Madrid contaron que se mostraron muy cercanos, cariñosos, que parecían disfrutar mucho de la compañía del otro, que se les veía felices. Estos testimonios, aunque no son pruebas irrefutables, aportan un poco más de credibilidad a la situación, añaden un poco más de combustible a la llama de la especulación. Por supuesto, como siempre, hay que tomar estas informaciones con cautela, con una dosis de escepticismo. No hay confirmación oficial por parte de Kerem ni de Hande. Y en el mundo del espectáculo, los rumores suelen ser pan de cada día, la sal de la vida, el condimento perfecto para el chisme. Pero la evidencia visual es innegable. Las fotos están ahí, y hablan por sí solas. Dicen mucho más que 1000 palabras. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que mantiene en vilo a los fans de todo el mundo, ¿qué van a hacer Kerem y Hande? ¿Van a confirmar su relación? ¿Van a aclarar la situación? ¿O van a seguir manteniendo su privacidad, dejando que los fans especulen, que sueñen, que fantaseen? En el pasado, ambos han sido muy reservados con su vida personal. Es posible que decidan no hacer ningún comentario, y simplemente dejar que las fotos hablen por sí solas, que el tiempo decida. O quizás en algún momento decidan hablar sobre el tema, y aclarar la situación, ya sea para confirmar o para desmentir.
Ya sea para contarnos su verdad, su versión de los hechos. Sea cual sea su decisión, lo importante es que respetemos su privacidad y su derecho a decidir cómo quieren llevar su vida, cómo quieren manejar la situación. Lo único que podemos hacer es seguir apoyándolos, deseándoles lo mejor, y por supuesto, seguir disfrutando de su talento y de su trabajo. Y ahora, quiero compartir con ustedes algunas de las reacciones de los fans en redes sociales. La verdad es que fueron increíbles, emocionantes, divertidas. Hubo de todo: emoción, alegría desbordante, sorpresa, incredulidad, y por supuesto, muchísimas teorías. Los fans no decepcionaron. Algunos fans se mostraron muy emocionados, celebrando la posibilidad de que Kerem y Hande hayan vuelto. No puedo creerlo. Estoy tan feliz, escribió una fan con el corazón a mil. La esperanza es lo último que se pierde, comentó otra, con un brillo en los ojos y una sonrisa en el rostro. Necesito que esto sea real, exclamó otra, con la esperanza a flor de piel. Otros fans se mostraron más cautelosos, esperando una confirmación oficial, esperando una señal, un gesto, una palabra. Espero que sean felices, pero hasta que no lo confirmen, prefiero no hacerme ilusiones, comentó un usuario con los pies en la tierra. Ojalá sea verdad, pero no quiero hacerme falsas expectativas, escribió otro con la prudencia como estandarte. También hubo algunos fans que expresaron su preocupación por la privacidad de la pareja, por el acoso de los medios, por la intromisión en su vida personal. Déjenlos en paz, que disfruten su tiempo, escribió un fan, con una clara defensa de la intimidad. No es justo que los persigan los paparazzi todo el tiempo, comentó otro con una mirada crítica al sensacionalismo. En general, la mayoría de los fans se mostraron positivos y esperanzados. Y es que ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? ¿A quién no le gusta soñar con un final feliz? Y en este caso, el amor es un ingrediente fundamental. Ahora hablemos un poco sobre el futuro de Kerem y Hande. ¿Qué les depara el futuro? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se animarán a dar el paso y formar una familia? ¿O sus caminos se separarán definitivamente? Es difícil saberlo, el futuro es incierto, y solo el tiempo dirá. Pero lo que sí es cierto es que ambos tienen mucho talento, una gran proyección profesional y un futuro brillante por delante. Kerem está triunfando con sus proyectos en Turquía y en el extranjero, y Hande sigue siendo una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía, con una legión de fans que la adoran. En cuanto a su vida personal, solo el tiempo dirá lo que sucederá. Lo importante es que sean felices, que sigan disfrutando de la vida, que sigan persiguiendo sus sueños y que, sobre todo, sean fieles a sí mismos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el contenido. Sé que a muchos les encanta el chisme, pero también es importante respetar la privacidad de las personas, y siempre mantener un buen juicio, un pensamiento crítico, y no dejarnos llevar por las emociones. Hemos hablado sobre los rumores, las fotos, las especulaciones, las teorías. Todo sobre el avistamiento de Kerem y Hande en España. Hemos analizado las fotos con detalle, hemos leído las reacciones de los fans, y hemos intentado descifrar qué está pasando realmente. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me divertí mucho investigando, analizando y compartiendo esta información con ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos, saber qué piensan, cuáles son sus teorías y cómo se sienten al respecto. ¿Creen que han vuelto? ¿Qué les parecieron las fotos? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus opiniones, quiero saber todo. No se guarden nada. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que podamos seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Y es muy importante para que pueda seguir investigando y creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Así, no se perderán ninguna noticia, ninguna primicia. Estarán siempre informados. Y sin más que agregar, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.